Hola chicos, soy Alejo de Smart y les traigo hoy la clase número 1 de física, Introducción a la física. Partamos de la base de que la física es una ciencia natural. ¿A qué se refiere esto? Que estudia los fenómenos de la naturaleza. Y naturaleza no son solamente los animalitos, las plantitas, los arbolitos, no. Naturaleza somos todos. Ustedes también son parte de la naturaleza. Los carros, los árboles, los cohetes, los astros, las moléculas, todas esas vainas son parte de la naturaleza. Entonces, la física nos va a estudiar a todos. Y va a estudiar sobre todo esto de acá, los fenómenos. Porque si ustedes se acuerdan, hay otra ciencia natural, que también es muy grande, así como la física, son una dualidad. Tenemos por un lado la física y por el otro lado la química. ¿Cómo diferenciamos nosotros física de química? Y ahí yo te respondo con sus fenómenos. Nosotros diferenciamos a la física de la química por sus fenómenos. En primer lugar, un fenómeno físico es aquel que no cambia la estructura molecular. Por ejemplo, yo me voy a encontrar con que tengo una pelota y la lanzo. Pregunta, ¿dejó de ser pelota? No, ¿cierto? Ni la pelota dejó de ser pelota, ni yo dejé de ser yo, ni antes, ni durante, ni después del movimiento. Entonces la pelota se mantuvo pelota. Lindo, eso es un cambio físico. Por ejemplo, yo tengo acá mi lapicito, lo lanzo, sigue siendo el lápiz, ¿cierto? Lindo, un fenómeno físico. Por ejemplo, más de una vez me han salido con que, profe, ¿y el hielo? ¿Qué pasa con el hielo? Yo tengo un cubo de hielo. ¿De qué está hecho el hielo? El hielo está hecho de agua, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el hielo se derrite? ¿Qué me deja? Me deja gotas de agua. Pero, por mucho que esto de acá ya no sea un cubo de hielo, se mantuvo la composición, ¿cierto? Esto es H2O y esto de acá también es H2O. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el hielo que se derrite es un fenómeno físico, pues la composición química de la sustancia no cambia. Ahora, nosotros podemos adentrarnos en el otro lado, en un fenómeno químico. Cuando yo te hablo de fenómeno químico, yo te estoy diciendo que la composición del objeto sí cambia. Como por ejemplo que hacer una sopa, ¿cierto? Yo para hacer una sopa, ¿qué nomás pongo? Llego a mi olla, le pongo agua, chévere. Entonces yo le pongo agua. ¿Qué más le pongo? Le pongo vegetales, ¿cierto? Le pico por ahí una zanahoria, le pico por ahí una papa, ¿cierto? Le pongo un pedazo de pollo. Bacán. Pero entonces, ¿esa agua sigue siendo agua? No, ya no tiene agua, ya no es la misma composición, porque ya le hemos echado que si cubito Maggi, que si le pusimos sal, que si el pollo, le hemos cambiado la composición química. Entonces, siempre que nosotros estemos mezclando o estemos disolviendo cosas, estamos hablando de un fenómeno químico. Y cuando nosotros estemos haciendo cambiar solamente su velocidad, su temperatura, ¿cierto? O su posición, estamos siempre hablando de fenómenos físicos. Súper facilito. Primera diferenciación. Entonces, si nosotros empezamos por ahí, vamos a entender facilito lo que es la física. A ver, vamos ahora a esto. Chévere. Mientras tanto, nosotros vamos a entender también a la física desde un segundo punto. La física va a medir el mundo. Ese es el chiste. La física mide, la física analiza y realiza experimentos. Yo por eso cuando ustedes estaban en el aula se deben acordar, les pregunté, ¿alguna vez fueron a un laboratorio de física en sus colegios? Porque la física se trata de experimentos. No es solamente de fórmulas, que sí, que tiene fórmulas, pero no es solamente de eso. Partimos de la física que tenemos que medir cosas, ¿cierto? La física se trata de mediciones, de experimentos, de observaciones, de analizar el mundo. Entonces, vamos a esto. ¿Qué es medir? Te voy a decir yo que medir es comparar. ¿Comparar qué cosa con qué cosa? Por ejemplo súper claro, yo tengo, deben haber visto esto en algún momento de sus vidas, tengo acá yo una balanza, ¿cierto? ¿Qué tiene de chistosa la balanza? Yo en la balanza puedo poner peso de este lado y puedo poner peso del otro. Entonces estoy comparando ¿qué? Estoy comparando un producto del un lado con algo que yo sé que tiene 1 kilogramo o que tiene 1 libra del otro lado. Estoy comparando el producto con una unidad de medida. ¿Mediante qué? Mediante esta balanza que se llama instrumento.
de medición. Instrumentos de medición hay muchos. Tú puedes contar a las balanzas, puedes contar a las reglas, puedes contar. Los antiguos, ¿con qué medían? En ese tiempo no existían ni las balanzas ni las reglas. Medían con las partes del cuerpo. Entonces estos manes cogían y decían, entonces yo voy a medir con la mano. El uno le daba la gana, iba y me ponía la mano encima de la medición. Chévere, válido. Pero ¿ustedes creen que todos tenemos las manos del mismo tamaño? Obviamente no. Hay gente que tiene la mano más grande, más pequeña, igual la cuarta. Pasó lo mismo cuando quisieron medir con los codos. Y un rey me acuerdo que cogió y dijo, no, yo no te pongo la mano, yo te voy a poner el pie. Y de ahí salió la dichosa unidad del pie, fit, ¿cierto? Bacán. Pero ¿qué mido? Yo voy a medir esto de acá, una magnitud. Yo mido magnitudes. ¿Y qué es literalmente una magnitud? Una magnitud es todo aquello que se puede medir. Y se acabó el problema, ¿cierto? Entonces, ya vemos, ¿no? Que los antiguos no tenían, pues, metros, centímetros, milímetros, reglas, flexómetros, balanzas súper precisas, anemómetros y todas estas cosas que ahora en la actualidad existen, ¿no? Y es de la tecnología. Entonces ellos medían como bien les venía en gusto, ¿no? Pero los seres humanos, conforme ha ido pasando el tiempo, sobre todo para no robarse unos a otros al rato del comercio, que es una de las grandes razones por las cuales se inventó el sistema de medidas, quisieron estandarizar. Entonces, en el momento en el que el ser humano quiere estandarizar, ¿qué es lo que te está diciendo? Está diciendo, dibujemos todos lo mismo. Midamos en lo mismo. ¿En qué vamos a medir? No tenemos idea, pero midamos todos en la misma medida. Chévere. Y ahí aparecen estos sistemas de medición. ¿Qué sistemas de medición nomás conocen ustedes? Los que normalmente vas a ver. Vas a ver el sistema internacional, el conocidísimo SI, el CGS y el sistema imperial o sistema inglés, que se le dice, ¿cierto? Estos tres son los más conocidos. Del sistema internacional son lo que vamos a ver acá. El CGS, ¿qué es lo que tiene? Utiliza unas unidades parecidas a las del sistema internacional, pero se basa en tres: centímetro, gramo, segundo. Y el sistema inglés sí es donde ustedes deben haber visto las libras, ¿cómo es esto? Las onzas, las yardas y todas estas unidades, millas, que son conocidas porque utilizan los americanos. Solo ellos utilizan el sistema inglés. El resto, toda la población mundial, utilizamos sistema internacional. Chévere, veamos qué tiene de importante el sistema internacional. Ya te digo, los sistemas de medidas me van a servir para estandarizar. Y dentro del sistema internacional yo voy a tener dos tipos de magnitudes. ¿Recuerdan lo que era una magnitud? Todo aquello que se podía medir. En este caso, yo puedo medir una longitud al inglés. Le pongo una regla, medida la longitud, y tiene su unidad. Y siempre vamos a medir en esta unidad cuando a ti te pidan sistema internacional. Cada unidad tiene su propia sigla, ¿no? Podemos decirle así. Entonces, longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia son las unidades, las magnitudes básicas del sistema internacional, con sus unidades que están acá. Facilito, esto tú lo tienes en el módulo. Ahora, yo les preguntaba, ¿solamente existe el metro para medir en el sistema internacional? No, no necesariamente. Y si yo me paso, me cambio de sistema y no quiero medir en el sistema internacional, sino que quiero medir, por ejemplo, en el sistema inglés, ¿en qué otra cosa puedo medir? Puedo medir en yardas, puedo medir en pulgadas, en el que vimos antes, en pies, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Los americanos les ocurre medir en millas. Para la masa, ¿solamente puedo medir en kilogramos? No, yo también puedo medir en qué? En libras, puedo medir en onzas, puedo medir en miligramos, en gramos, en lo que tú quieras. El segundo, ¿es la única medida del tiempo? No, yo puedo medir en horas, puedo medir en días, ¿cierto? Puedo medir en minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, y la temperatura nosotros nos vamos a encontrar con dos unidades: el grado centígrado, que es el que se utiliza aquí, y el grado Fahrenheit, que es el que se utiliza en el sistema inglés. Cuando veamos termodinámica vamos a profundizar más en eso. Acá. Entonces, avanzamos. ¿Por qué me interesa que conozcas un montón de unidades? Porque por A o B razón, no todo está dado en el sistema internacional. Sobre todo porque los seres humanos ya nos hemos acostumbrado a trabajar en otros sistemas. Y acá yo tengo esto de aquí, la conversión de unidades. ¿Por qué existe la conversión de unidades? Porque los seres humanos, después de haber gastado tanto tiempo estandarizando, nos valió lo que hicimos. Y dijeron, no, es que yo en metros cúbicos no puedo pues medir una botellita de agua. Chévere. Y si tú te vas a una gasolinera y preguntas deme un litro de gasolina, no. Deme un metro cúbico de gasolina, no. ¿En qué te miden la gasolina? En galones.
Entonces ves que dependiendo del tamaño de la medición, si son cosas más grandes, se van a medir en unidades más grandes, si son cosas más pequeñas, se van a medir en unidades más pequeñas. Vamos a depender de qué unidad y en qué sistema midamos, ¿cierto? Porque si tú te vas a la tienda, tú no le pides a la señora de la tienda en kilos, le pides a la señora de la tienda en libras. Pero si yo me voy a un supermercado, yo no le pido al señor del supermercado en libras, yo le pido en kilos, ¿cierto? Entonces vemos que también depende mucho del contexto y todo eso. Entonces, por mucho que hayamos querido trabajar solo con el sistema internacional, eso no va a ocurrir. Vamos a tener que convertir unidades. ¿Y cómo vas a convertir unidades? Acá tengo el tutorial. Tengo magnitud en unidad base multiplicado por la equivalencia. Esta partecita de aquí, prohibido olvidarse. Esta parte que te estoy encerrando se llama factor de conversión. Esto de aquí es el factor. El factor de conversión es una igualdad que te va a servir a ti para ponerlo así en forma de cociente. Es como si yo te dijera, 1 kilómetro, ¿a cuántos metros es igual? A 1000, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que decir 1 kilómetro dividido para 1000 metros, ¿cierto? Porque estos 1000 que estaban aquí multiplicando pasaron a dividir. ¿Y esto a quién es igual? Si esto estaba multiplicando, entonces ¿qué me quedó ahí? A 1. Yo lo que hago al momento de convertir unidades es multiplicar por un 1. Y mira aquí interesantísimo esto. ¿Qué pasa? Unidad base con unidad base vuelan. ¿Y qué me queda? Solamente la unidad de destino. Y por eso aparece acá la unidad de destino, ¿cierto? Súper facilito. Entonces, si estamos hasta aquí, vamos a trabajar. Tú en el módulo tienes un ejemplo, como el que te he presentado aquí, con conversión de unidades. Yo siempre lo que busco es, si tengo la unidad arriba, la pongo abajo para poder simplificar, ¿cierto? Y voy haciendo una por una las unidades cuando no exista un factor de conversión directo para llegar al final. Entonces, kilómetro de arriba con kilómetro de abajo, mira, minuto, no, perdón, ese no es minuto, ese es metro. Hora de abajo con hora de arriba. ¿Y qué me queda? Metro sobre minuto. Metro sobre minuto. ¿Y qué es lo único que hago aquí? Aquí sí simplifico, ¿no? Sexta de 6, 1. Sexta de 12, 2. 2 por 1000. Bueno, te he hecho un cero de acá, ¿no? Con este cero de aquí. 2 por 100, 200. Se acabó el problema. Entonces, vamos a trabajar con esto. Vamos a la siguiente página. Ustedes en la siguiente página de su módulo se van a encontrar con esta pequeña e inofensiva tablita, la tabla de equivalencias entre unidades. Siempre te vas a partir de estas tres básicas, la longitud, la masa y el tiempo, que son unidades de las magnitudes fundamentales, ¿cierto? Del sistema internacional. Pero ves que aquí yo tengo, por ejemplo, un pie, este sistema inglés. Está pulgadas en sistema inglés también, porque no sé a qué me van a pedir convertir, ¿cierto? En las pruebas que nosotros vamos a rendir, esto de aquí nos van a dar. Por eso yo te estoy dando la tabla, ¿cierto? Para que trabajemos con esto. Entonces, estos de aquí son los factores de conversión. Por ejemplo, agarramos esta conversión de aquí y hagámoslo el factor, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría eso? Si a mí me dicen que un metro es igual a 39,37 pulgadas, ¿qué podría poner? Un metro arriba y abajo 39,37 pulgadas. Y se acabó el problema. Entonces, siempre voy a trabajar así. Y depende muchísimo de qué es lo que yo quiera eliminar. Si yo quiero eliminar metros que están arriba, ¿qué pongo? Un metro lo pongo abajo. Pero ahora, si yo quiero eliminar, por ejemplo, las pulgadas, ¿qué pongo? Puedo poner el metro arriba y la pulgada abajo, sin importar el número que esté aquí. Yo no necesito transformar a una pulgada. Es mejor trabajar así. Y solamente ya vamos a comprobar cómo se hace eso con las operaciones. Pero ahora, profe, ¿y si no me piden convertir longitud, masa y tiempo? Me piden convertir, por ejemplo, velocidad, me piden convertir volumen. Ahí entramos en otro tema. El resto de magnitudes que tú te encuentras, porque puedes medir un montón de cosas, no solamente esas 7 magnitudes fundamentales, ¿cierto? Aparte de eso, tú podrías medir velocidad, podrías medir aceleración, fuerza, ¿cierto? Caudal, presión, densidad, un montón de cosas. Todas esas vainas se llaman magnitudes derivadas porque se derivan de las fundamentales. Y las fundamentales se llaman fundamentales porque no se pueden derivar de ningún lado. Entonces, al momento en el que yo trabajo junto dos magnitudes fundamentales, formo una derivada. Por ejemplo, yo te digo, definición de la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta distancia es una longitud y este tiempo es un tiempo, ¿cierto? Facilito. Partimos de ahí.
Entonces, vemos esta conversión de acá, ya la vamos a practicar. Y me interesa también, vamos a ver esta de acá, que es una forma de conversión más fácil. Dentro del sistema internacional siempre va a estar trabajando con prefijos. ¿Estos prefijos qué son? Los prefijos son unas letras, y acá también están escritos como se deberían leer, que se utilizan para representar números muy grandes o números muy pequeños. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto nosotros cuando tengamos que hacer un ejercicio? Vamos siempre. Mira, pero mira cómo están los saltos. Tengo 10 a la 24 iota, 10 a la 21. O sea, yo aquí tengo 24, acá tengo 21, acá tengo 18, 15, 12, etcétera, etcétera. Y siempre voy a partir de aquí, del 1. Y no es que solo va al deca, ¿cierto? Va deca, metro o deca, gramo, deca, amperio, lo que tú quieras, mientras sea una unidad del sistema internacional. Las más conocidas que tú debes haber visto a cada rato, el kilómetro, ¿cierto? El kilonewton incluso, el microcolumbio, todas estas son unidades que están con prefijos. Y para no escribir todos estos ceros de acá, nosotros le ponemos un prefijo, ¿cierto? Pero ahí nosotros tenemos que darnos cuenta del exponente. Esto se va a trabajar como 10 elevado a algo. Y este algo me va a decir qué tan grande o qué tan pequeño es el número. Ahí yo tengo que fijarme de cuánto en cuánto van los saltos. Siempre tengo las tres primeras. Deca, hecto, kilo, estas van de uno en uno. Pero de aquí para arriba yo siempre voy de 3 en 3. Y lo mismo para abajo, las tres primeras, deci, centi y mili, van de uno en uno, perdón. Y acá, las de abajo, van siempre de 3 en 3. ¿Cierto? Porque voy saltando, tengo acá 6, 9, 12, 15, 18, Siempre que tú hagas una conversión dentro de esto, vamos a tratar de que si yo voy de arriba hacia abajo, el exponente, ¿qué signo va a tener? Positivo, porque yo estoy multiplicando. Si voy de unidad grande a unidad pequeña, yo estoy multiplicando. Y si voy ahora yo de abajo hacia arriba, o sea, de unidad pequeña a unidad grande, yo lo que estoy haciendo es dividiendo. Entonces, ¿qué signo debe tener mi exponente? Negativo. Así. Vamos a practicar con esto de acá. Entonces, otra cosa que también vale la pena mencionar, que estaba también incluida en la clase, es la notación científica. Tú para escribir con notación científica tienes que estandarizarte de esta forma. Va a ser un m multiplicado por un 10 elevado a un número. Este m es una parte que se llama mantisa. La mantisa es un número que tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que 10. Y si es que no es, por ejemplo, yo tengo acá un número, 0,0081. ¿Qué es lo que debería ser cuando el número no me corresponde? Yo tengo que hacerlo entrar en esta categoría y para eso me sirve la notación científica. Para no anotar todos estos ceros, ¿qué es lo que hago? Yo voy a hacer que recorra la coma hasta que se haga un 8,1, ¿cierto? El 8,1 sí cumple esta condición de acá. ¿Es mayor que 1? Sí, claro. ¿Y es menor que 10? También. Pero ahí sí, yo tengo que estarme pilas. Yo no puedo nomás mover la coma como me dé la gana. Mover la coma hacia la derecha es lo mismo que decir multiplicar, ¿cierto? En este caso, ¿por cuánto? Si di 1, 2 y 3 saltos por 10 al cubo. Entonces, si yo multipliqué por 10 al cubo para hacer esto, ¿qué debería hacer para no alterar? Dividir para 10 al cubo. Ah, chévere. Y este 10 al cubo, al rato de pasarlo arriba, ¿cómo me quedaría? Como 10 a la menos 3. Entonces, si yo quiero escribir este número de acá en notación científica, ¿cómo me quedaría finalmente? Me quedaría en 8,1 por 10 a la menos 3. Y se acabó el problema. Y por el otro lado, cuando tú tengas un número muy grande, ¿qué es lo que deberíamos plantearnos? Por abajo. Ahora, yo por ejemplo tengo un número así. Tengo este 120,000. Bacán. ¿Qué es lo que hago? Este 120,000 no me respeta las condiciones de mantisa, pero yo puedo mover la coma que está aquí, ¿no? Le puedo mover tantas casilleros como yo necesite hasta hacer lo que cumple. En este caso, 1,2. Y yo tengo un salto, dos saltos, tres saltos, cuatro saltos, cinco saltos. Pero entonces ahora yo estoy moviendo la coma hacia la izquierda. Es lo mismo que decir división, ¿cierto? 10 a la, pegué 5 saltos, entonces divido para 10 a la 5. Pero lo mismo, como yo acá no puedo multiplicar como a mí me dé la gana, si divido para 10 a la 5, multiplico también por 10 a la 5. Ah, chévere. Acá yo ya utilicé este y ¿qué me queda? Entonces, este número expresado en notación científica sería ¿cuánto? Borrar todo esto. Y ahí sí me quedaría chévere.
en 1,2 por 10 a la quinta. Se acabó el problema. Ahí tenemos notación científica. Ya, pero entonces, ahora sí, aplicando todo lo que hemos aprendido, te va a ayudar a resolver los primeros ejercicios que tenemos nosotros en la actividad. El resto van a estar todos subidos en el mismo apartado donde encontraste este video dentro de la plataforma. No te olvides de tu usuario, no te olvides de tu contraseña. En el mismo apartado de la clase vas a encontrar tú el resto de la actividad completa. Chévere, vamos a resolver estos ejercicios de acá. Vamos con el primero. Me dicen a mí, expresar en metros sobre segundo. Entonces yo tengo que fijarme cuáles son las unidades de destino, ¿cierto? En metros sobre segundo. La velocidad de un camión que parte desde Cuenca, hasta con una velocidad de 72 kilómetros por hora. La mayoría de los enunciados que tú te vas a encontrar en las pruebas de admisión son siempre así. Son enunciados largos donde vas a tener que leer un montón de cosas y ahí sí vas a encontrar los datos. Trabajas un dato, otro dato. Entonces yo anoto 72 kilómetros sobre hora por. Y vamos viendo la equivalencia, ¿cierto? Entonces, voy a pasar primerito de kilómetros a metros, porque necesito que esté en metros, no voy a pasar primero la distancia. Tengo kilómetros arriba, ¿dónde pongo kilómetros? Abajo. ¿Cuál era la equivalencia de kilómetros a metros? ¿Cuántos metros había en un kilómetro? Había 1000 metros, ¿cierto? Luego, voy con la segunda conversión. Ya tengo los metros, podría tachar ya kilómetro de arriba con kilómetro de abajo. Bien, voy con la segunda conversión. Ahora voy de horas a segundos. Tengo horas abajo, ¿dónde pongo horas para que se simplifiquen? Arriba. Chévere, una hora. ¿Cuántos segundos tiene una hora? Ahí arriba tú tienes la tablita, 3600 segundos. Entonces voy con una hora de abajo, una hora de arriba, tacho dos ceros de aquí con dos ceros de acá, 36 de 36, 1, 36 de 72, 2, ¿cierto? Y me queda 2 por 10, 20. ¿20 qué? ¿Qué unidades me han quedado? Estos metros y estos segundos. Entonces, 20 metros sobre segundo. Chévere. Paso número uno. Entonces, estamos clarísimos con este. Siempre vas a poder resolver de esta manera los ejercicios de conversiones. Si tienes alguna pregunta acerca de estos ejercicios, ya sabes, me puedes venir a buscar acá en la oficina y yo con gusto te daré un refuerzo. Vamos a resolver ahora el ejemplo de los ejercicios de la forma con las potencias, ¿no? Por ejemplo, acá me dicen, vamos a resolver este de acá. Me dicen, convertir 0,18 kilómetros a nanómetros. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos, 0,18. Vamos a agrandar esto un pite. Ahí estamos. 0,18 multiplico por. Yo estoy yendo de kilo a nano. Entonces, estoy yendo de unidad grande, ¿cierto? A unidad pequeña. Ya sé que mi exponente va a ser positivo. Vengamos acá a la tablita. Yo estoy en donde me dice en kilo, ¿cierto? Estoy aquí y quiero ir a nano, estoy acá, ¿cierto? Estos de acá son múltiples, o sea, estos son los grandes, estos de acá son los pequeños. Kilo dice que es de 10 al cubo, entonces yo hasta aquí, hasta 10 a la 0, llevo 3. Y ahora veamos para abajo. Desde 10 a la 0 donde estoy, acá me dice que es 10 a la menos 9. Entonces yo acá voy 9 más, ¿cierto? 3 más 9 son 12 en total. ¿Qué exponente debería tener mi conversión? Entonces le voy a multiplicar a esto por 10 elevado a 12 positivo, ¿cierto? Porque estaba yendo de unidad grande a unidad pequeña. 0,18 por 10 a la 12. Pero pasemos a la notación científica para practicar lo otro también. Esto no está en notación científica. ¿Qué le hago? Le muevo la coma, ¿cierto? Entonces, mover la coma para este lado era lo mismo que decir multiplicar por 10, ¿cierto? Y como yo estoy multiplicando por 10, ¿qué debería hacer? Dividir también acá para 10. ¿Y cómo me quedaría la respuesta final entonces? 1,8. Simplifico aquí, es como si tuvieras un 1, ¿no? Ya, recuérdate las propiedades de los exponentes. 12 menos 1 por 10 a la 11. Y se acabó el ejercicio. Así de fácil. Entonces, tú practícale con el de acá. Esto te dice 1,2 picogramos a gigagramos. Ahora yo estoy yendo de unidad pequeña
a unidad grande. ¿Qué debería hacer yo acá? Trabajar con el exponente negativo. Vamos a ver. Tengo el 1.2. Anotemos eso para no olvidarnos. Este 1.2. Estoy en pico. ¿Dónde está pico? Ahora yo tengo pico aquí. 10 a la 12, dice. 10 a la menos 12. Y necesito encontrar, ¿a dónde era? A giga, ¿cierto? Giga está por acá arriba. ¿Has visto dónde has escuchado esto de giga, megatera, ¿cierto? Las memorias, ¿no? Las velocidades del internet. Giga te dice 10 a la 9. 12 más 9, 21. Pero como estoy yendo de unidad pequeña a unidad grande, ¿qué signo debería tener mi exponente? Debería tener signo negativo. Entonces, por 10 a la menos 21. Y hemos terminado, chicos. Entonces, yo voy a subir las conversiones, toda esta actividad resuelta, la página anterior y esta de acá, con los procesos, hasta donde sea posible, en el mismo aula virtual. Entonces, ustedes van a encontrar ahí el PDF, clarito todo, para que puedan revisar si es que han hecho bien, si es que han hecho mal. Ya sabes, si es que tienes alguna pregunta acerca de la clase del día de hoy, te me puedes acercar, me puedes escribir a mi número, no tengo ningún problema. Entonces, chicos, ha sido un gusto. Hasta luego.